Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra. El día de hoy les traemos a Ismael Franco González. Él tiene dos emprendimientos. Uno es Bernal y Franco, que es una firma especializada, o sea, una firma de abogados especializada en startups. Y también Startups Bolivia, que es una organización que, de startups primero que nada, y también está ayudando con todo lo que es establecer leyes que ayudan al ecosistema emprendedor en Bolivia. Él nos comparte muchísimo valor a lo largo de la entrevista acerca de lo que es patentar tu producto, establecer contratos con tus socios, como también todo el procedimiento que viene del área legal, ya sea de tener ciertos permisos, certificados y bueno, demasiado valor a lo largo de la entrevista. Simplemente errores que todo emprendedor comete a lo largo de emprender. Espero que puedan sacar mucho valor de este episodio, estoy seguro que sí, y van a poder aplicar todo lo que él menciona a lo largo de la entrevista. No olviden suscribirse a este podcast, al canal de YouTube y bueno, espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch. El día de hoy les tenemos un invitado especial, su nombre es Ismael Franco González. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchísimo gusto y gracias por invitarme, Marcelo. Me encuentro muy bien y espero que tú también, todo bien por allá. Sí, sí, sin duda todo bien por acá, gracias. Y más bien, Ismael, quiero aprovechar los primeros minutos para decirte y bueno, agradecerte en realidad por tu tiempo. De hecho, eres el primer speaker, como te comentaba, que tenemos orientado hacia el lado legal, que sin duda es un tema súper importante que como emprendedores creemos no necesitarlo y especialmente, bueno, en Bolivia, ¿no? Que gran porcentaje de los comercios no operan ni siquiera legalmente. Entonces, creo que vamos a poder entrar súper a detalle, tácticas y cosas para que los emprendedores puedan evitar esos errores. Así que Ismael, antes de que entremos en materia, quisiera que nos comentes un poco acerca de ti. Quisiera poner un poco en contexto a la audiencia que tienes actualmente dos emprendimientos, que es Bernal y Franco, que es una firma de abogados especializada en startups, como también Startups Bolivia. Así que ¿por qué nos comentas un poco acerca de ti, un poco acerca de Startups Bolivia y Bernal Franco para poner en contexto a la audiencia? Claro que sí, Marcelo. Como tú dijiste, mi nombre es Ismael Franco González, soy abogado de profesión, profesor de vocación y actor por afición. En estos momentos me encuentro administrando dos emprendimientos. El primero, Bernal y Franco, surge de una necesidad de proveer asesoramiento especializado para startups y emprendimientos de base tecnológica, de tal manera de que esta industria creciente pueda sentir que tiene abogados y acompañamiento de asesores de gran nivel profesional que hablan el lenguaje del startup y que entiende de las necesidades del sector. Mi formación es, soy abogado de la Universidad Privada Boliviana, tengo más de 10 años de experiencia asesorando desde inversionistas extranjeros y empresas multinacionales como socio anteriormente fui socio de otras firmas legales, así como tengo una maestría en NYU, en New York University, en regulación de negocios internacionales. Fui consultor del Banco Mundial para el proyecto Doing Business, que trata de medir la calidad de las políticas públicas para hacer negocios alrededor del mundo. Y también redacté para la AGTIC el primer proyecto de ley de apoyo al emprendimiento y economía digital, que se trató el 2019. Um, en este sentido, digamos, en mi historia como asesor profesional, dejé de lado la carrera corporativa tradicional de los abogados que buscan crecer en una firma o en un bufete de abogados típico en la que se asignan clientes internacionales y clientes que pueden pagar altas facturas por servicios, y enfoqué mi práctica en asesorar a emprendimientos tecnológicos, entendiendo que la promesa que tienen de desarrollo para el país es mucho más valorada y es mucho más sólida. Y son necesarios asesores de alto nivel con experiencia en el mundo corporativo para hacer entender tanto a los empresarios, inversionistas y población en general de los mecanismos de riesgo que requiere una startup, como también entender a la startup la importancia que tiene de poder contar con
un buen asesoramiento desde el germen de su idea y desde el nacimiento de su prototipo, de su MVP, de su emprendimiento posterior, para evitar contingencias y llamar a mayores beneficios. Entonces, en esa parte es en donde nos enfocamos dentro de la firma Bernal y Franco, y Startups Bolivia, la comunidad, el colectivo ciudadano que nació desde el 2019 justo para promover este proyecto de ley de emprendimiento y economía digital, lo que busca es reformar las políticas públicas, es decir, todas las reformas regulatorias que se requieren para poder potenciar los emprendimientos tecnológicos, toda vez que en nuestro país nuestras leyes son bastante anticuadas, y el problema con las leyes anticuadas es que muchas veces no están diseñadas para el mundo emprendedor, para los jóvenes que entienden de tecnología, y benefician a ciertos centros empresariales o cárteles empresariales que luego pues se posicionan en un mercado y no dejan que ese mercado pueda ser disruptivo y puedan implementarse nuevos modelos de negocio basados en tecnología. Entonces, por un lado, hacemos el asesoramiento privado desde nuestra firma de abogados, y por el otro hacemos el asesoramiento y el activismo en políticas públicas para que se reformen las leyes. Wow, wow, qué background súper interesante, y sin duda igual lo veo súper importante. Acá para resaltar un poco con la audiencia, ¿no? Porque de hecho todo este lado legal es lo que falta a las startups, es un componente súper importante en nuestro ecosistema que nos falta de conocimiento como startups, ¿no? Muchas startups buscan financiamiento y son cosas que se fijan de cómo está estructurada la empresa legalmente, cómo está estructurada igual la protección, ya sea el registro de marca, registro de el producto, o sea, creo que todo eso son componentes súper claves, ¿no? Entonces, para poder entrar acá y compartir con la audiencia, ¿por qué no empiezas explicándonos un poco acerca de los errores que ves en startups en el momento de estructurarse, quizás desde lo más básico? Nos comentabas un poco desde el tema del MVP, pero creo que quizás va hasta un poco atrás, ¿no? Desde el momento que se forma la sociedad, porque normalmente hay muchos cofundadores, por lo menos dos o más. Entonces, quisiera que nos comentes un poco acerca de eso y vamos desarrollándolo un poquito más. Perfecto, claro que sí. Como todos conocemos, la ruta del emprendedor nace cuando nacen las ideas, pero las ideas no se pueden proteger legalmente, ni hay derecho propietario sobre una idea, justamente porque, como todos bien sabemos, nadie es dueño de los pensamientos, y los pensamientos solo pueden protegerse una vez que se vuelven acciones. Entonces, si un emprendedor tiene una idea, por más buena que esta idea sea, pues va a necesitar de un equipo y de consolidar un producto mínimo viable para poder demostrar que su idea es efectiva en el mercado. Y así como un emprendedor puede estarla pensando en estos momentos, mientras no la lleve a la acción, esa idea está completamente desprotegida, porque simultáneamente pueden haber más de 1000 personas en el mundo pensando lo mismo que él. Una vez que el emprendedor lleva esa idea a la acción y construye un equipo, ahí es donde empieza el interés del Estado, de la sociedad, de los abogados, de los legisladores, de todos, por entender cuál es el régimen y la naturaleza que se aplica a la idea que el emprendedor acaba de materializar. Entonces, cuando forman equipos para poder materializar estos mínimos productos viables, o para poder lanzar un producto al mercado, o para tan solo el hecho de empezar a recabar información e iterar sobre las necesidades que tiene la población, ahí empiezan también los problemas, porque podemos empezar a pensar que el primer trato que el emprendedor hace con su equipo es un trato de fundación. Puede tratar a estos miembros de su equipo como fundadores, y por lo tanto, si esta idea se materializa y provoca rentabilidad, van a compartir las ganancias, como también puede tener un problema político entre la forma en la que el emprendedor, el fundador, quiere realizar su actividad o estructurar su modelo de negocio, versus el entendimiento que tienen los demás miembros de su equipo sobre la forma en que se va a administrar. Entonces, tanto los derechos políticos como los derechos de rentabilidad sobre esa idea empiezan a generar un cierto roce entre los equipos, especialmente de alto rendimiento, especialmente de personas que están muy acostumbradas a
obtener, digamos, la materialización de los resultados rápidamente y, por lo tanto, este componente reputacional de ser startup, de ser emprendedor y de tener el spotlight ahí así el foco y las luces de la sociedad observándote, puede seducir a ciertos fundadores a comportarse de una manera que quizá no sea del todo leal con los acuerdos que ha llegado con su equipo, o también a otros miembros del equipo a comportarse de una manera que sea incorrecta o incongruente con los fines que el emprendedor planteó desde el nacimiento de la idea. Entonces, cuando hay un equipo de cofundadores, lo primero que hay que hacer es un acuerdo en el que básicamente se estipulan la naturaleza del emprendimiento y los derechos y obligaciones que tiene cada miembro del equipo como fundadores para poder lanzar al mercado el producto. Esto no tiene que ser, y eso siempre nosotros lo concebimos así, no tiene que ser una constitución formal desde el día uno, porque justamente mientras se itera la idea, mientras se pone a prueba, mientras se valida el mercado, se entiende que los emprendedores estén operando en la informalidad y que en lugar de constituir una empresa con una idea que quizá no sirva, pues busquen hacer los estudios o lancen un prototipo sin tener todavía una estructura empresarial. Pero en el momento en el que la idea se valida en el mercado, es urgente, necesario e importante que los fundadores, el equipo que ha realizado todos estos trabajos desde la informalidad, se junten y puedan hacer un muy buen acuerdo de fundadores en el que plantean, como repito, la naturaleza del negocio que van a emprender, los derechos o obligaciones que van a tener y por lo tanto la participación en el capital inicial pequeñísimo que van a poner los fundadores para consolidar el emprendimiento. Puede ser un capital bastante pequeño, pero ya va a reconocer porcentajes, tanto para la rentabilidad futura de ese proyecto como para la toma de decisiones, porque es muy importante saber y asignar al fundador las decisiones administrativas y las del modelo y la estructura del negocio para que éste pueda ser un emprendimiento exitoso. Wow, claro, y mira, y esto resuena bastante conmigo porque acá voy a compartir igual tanto a ti, Ismael, y como la audiencia. Yo no he tenido una estructura, una formación, algo formal con mis socios, ¿no? Al empezar, sí hemos deshecho sociedades y sin duda puedo agarrar ahora que pasé por todo eso, decirlo, ¿no? De que es importante tener todas las cosas bien con contratos, o sea, hablarlo bien. Es mejor hacerlo eso desde un principio en vez de hacerlo al final, porque cuando a un principio no hay nada, es mucho más sencillo. Todos están con ganas de empezar y todos tienen los términos claros, ¿no? Cuando en realidad nosotros hemos hecho los términos 2 años después, ahí han surgido ya un poco de temas emocionales, porque ahí uno ya hay ingreso, dos, o sea, ya hay cierta emoción hacia el producto, emoción hacia la empresa, y ahí con las emociones no se puede llegar a buenos términos o condiciones que quizás se habían acordado verbalmente, pero la mente es tan frágil que nos olvidamos de esos detalles verbales que damos, ¿no? Esto, yo he pagado la factura por esto, sin duda mis mentores me han dicho, o sea, desde el día uno tienes que agarrar, formalizar los términos y condiciones, o sea, ¿qué pasa si esto va, ese producto se valida, pero luego ustedes como socios acaban odiándose, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿quién se queda con la marca? ¿Qué pasa con el producto? ¿Qué pasa con el equipo? ¿Qué pasa? O sea, son preguntas que son difíciles al principio responder, pero sin duda va a facilitar el proceso luego y va a haber tranquilidad sabiendo que sabes como emprendedor cómo va a disolverse, perdón, el emprendimiento si es que algo va como no debe ir, ¿no? Entonces, por ese lado, esto resuena bastante conmigo, lo que acabas de mencionar. Ahora, yéndonos un poco a la parte de qué hacer en el momento de estructurarnos legalmente como empresa, porque sin duda es algo que se escucha, ¿no? Lo he escuchado bastante, o sea, cuando arranqué los LLCs allá en Estados Unidos o también acá en los unipersonales en Bolivia, algo que se escucha bastante es como que todavía no lo hagas hasta que ya estés en el mercado y recibas ingreso. Vemos muchos comercios informales
y es algo que te dicen que no te preocupes, ¿no? Entonces, ¿cuándo es el momento ideal? Sé que comentaste un poco la validación del producto, pero quizás nos puedes expandir un poquito en eso para que la audiencia pueda estar consciente de ello, ¿no? Claro que sí, Marcelo. Mira, justamente a mí también me resuena mucho lo que tú contabas porque muchas veces los emprendedores tienen ese temor a generar conversaciones incómodas, ¿no? Y la idea es que o sea, tengan una conversación incómoda desde el principio y generen este acuerdo, aunque sea privado, pero por escrito, entre ellos sobre cómo van a ejecutar la idea. Una vez que entran al mercado informal, se entiende que sus operaciones tienen un volumen mínimo porque sus operaciones son simplemente un testeo, tanto de una construcción de un prototipo, si es que están en el sector de hardware o en el sector de algún mundo físico en el que quieren explorar, o de la exploración de un MVP o un modelo de negocio en una solución, una plataforma digital, etcétera, que puedan querer instalar. Entonces, el tema principal es una vez que definen que esta herramienta está construida y puede ser susceptible de ganancia, es en ese momento en el que se tienen que plantear claras las cosas para constituir una sociedad empresarial que sea la que comience las operaciones formales. Es decir, si más allá de tu venta entre amigos o entre contactos ya has recibido suficiente información que dice que tu plataforma digital va a ser viable o dice que tu prototipo es útil y es necesario en la sociedad y hay gente dispuesta a comprarte, en ese momento necesitas obtener la personalidad jurídica para tener una responsabilidad limitada frente a terceros. El mejor beneficio de constituir una sociedad, al margen de justo materializar los acuerdos internos entre los fundadores, es que luego el prototipo que lanzas al mercado ya no es parte del patrimonio personal del fundador. Y si va algo mal con ese prototipo, algún incumplimiento, riesgo, no cumple con su promesa de valor, sigue en fase experimental y por lo tanto hay quejas de usuarios, consumidores, reguladores, etcétera, la empresa que has creado va a absorber, va a tomar esa pérdida, pero ya no el patrimonio personal de los fundadores. Y eso es muy importante porque hay muchos negocios de riesgo que si no sacan su personalidad jurídica y no manejan su sociedad, pues van a terminar poniendo de su bolsillo cualquier daño o cualquier incumplimiento que hayan incurrido dentro de la fase experimental. O sea, es necesario abrir un SRL en estos momentos, ¿no? O sea, en esta etapa. Uh-huh. No, escuchamos igual a veces sí por un tema unipersonal, que se puede hacer un unipersonal y un contrato privado, pero en este caso lo que recomendarías o lo que tú recomiendas a los clientes con los que trabajas es ir con un SRL, ¿verdad? Para tenerlo Es claro. ir por una sociedad comercial que puede ser SRL o sociedad anónima. Perfecto. Ambas lo que hacen es limitar la responsabilidad frente a terceros. Pero sí, tienes mucha razón en que existen muchos consejos ahí de que primero debería el emprendedor ser empresa unipersonal y los acepto, o sea, creo que es algo razonable, pero también la misma informalidad de que el emprendedor simplemente haya puesto su producto sin ningún fin de lucro, sin ninguna habitualidad, simplemente poniéndolo para testear el mercado, incluso podría hacerse sin un registro unipersonal. Pero el momento en que la empresa empieza a generar operaciones comerciales en el territorio, sea boliviano o de cualquier otro país, es en ese momento que es el momento clave para constituir la sociedad comercial. Exacto, no, perfecto, perdón, y ahí ya continuabas con las otras cosas, pero sin duda es algo que se escucha un montón, ¿no? Se escucha un montón, Uh-huh. he recibido sus consejos de ir por un tema unipersonal, sin duda allá lo mismo, no importa, es lo mismo LLC, ya sea un poco Uh-huh. se asemeja a lo que es el DSRL, pero sin duda es un tema que te va a agarrar y brindar una tranquilidad sabiendo que todos tus bienes personales están protegidos, ¿no? Desde el lado del fundador, ¿no? Porque especialmente yéndonos a barreras internacionales, yendo con startups, que toda startup ahorita de Bolivia, de hecho está apuntando a escalar rápidamente Bolivia y fuera de Bolivia. Entonces, cuando hablamos de eso, nunca va a faltar el cliente molesto, ya sea por el producto, por algo, invasión de privacidad, o sea, hay muchas regulaciones que van surgiendo
Y si no está esto claro en contratos, ya sean hasta digitales, con firmas digitales y todo, o sea, vamos a agarrar y pagar la factura por esto como emprendedores, ¿no? Exactamente, exactamente, Marcelo. Y para evitar pagar esa factura, es necesario constituir esta unidad económica, especialmente además si tienes socios con los que también tienes que responder por la característica del equipo. Pero otro tipo muy importante que les puedo dar es que mientras tanto, mientras están en ese proceso de validación, sea como empresa unipersonal o dentro de la informalidad, y la idea potencialmente puede comenzar a rendir frutos, tienen que registrar la propiedad intelectual de esa idea bajo la vía de marca, si es una marca producto o una marca servicio, o bajo la vía también de derechos de autor para el software, porque muchas veces ya han empezado a escribir código fuente o adaptar código fuente de otras plataformas para hacer una plataforma única, digamos, personalizada para los usos que quieren dar, o mediante también la patente de invención o de utilidad, si es que han construido un producto físico que es diferente del resto y que tiene un componente innovador. ¿Por qué es tan importante que empiecen a registrarlo sin esperar a que la sociedad se materialice, o sea, esa sociedad comercial se funde? Porque ese activo intangible que ustedes van a generar bajo el registro en los servicios de propiedad intelectual, sea el CENAPI en Bolivia o en cualquier otra parte del mundo, los servicios que registran estos activos intangibles, les va a dar un crédito personal, que luego esos derechos los van a poder aportar a la sociedad a una valoración ya de mercado, a una valoración que realmente reconozca a ustedes la titularidad de un capital bastante fuerte frente a potenciales inversionistas. Porque el ciclo es el siguiente. Ustedes terminan la validación del MVP, constituyen una sociedad y ese capital, el capital de la sociedad con los fundadores, va a ser pues bastante nominal, mínimo, ¿no? O sea, $1,000 por aquí, $1,000 por allá, y eso es lo que se acostumbra a hacer, porque los fundadores no tienen dinero en efectivo. Pero los fundadores paralelamente pudieron estar registrando esa propiedad intelectual a nombre propio, en copropiedad con los fundadores, a título personal, o tal vez la marca la ha diseñado uno de los fundadores, el software lo está desarrollando otro de los fundadores, y el compromiso es que esos fundadores aporten a la sociedad esos activos intangibles para nivelar su participación y darle el valor de mercado correspondiente a esos activos frente al dinero que va a entrar de las rondas de inversión, como el capital semilla, los inversionistas ángeles, y que va a ir subiendo luego a medida que uno encuentre inversionistas de venture capital o corporate venture en que estén interesados en la idea. Entonces es muy importante, por otro lado, ir protegiendo nuestros desarrollos en propiedad intelectual y así aportarle eso a la sociedad con un nivel de negociación, con un bargaining position frente a los inversionistas que aportarán en efectivo para hacer realidad el modelo de negocio. Wow, wow, increíble. Mira, hablaste de hartas cosas acá para tener esto claro, si es que igual no dejó esto claro para la audiencia. No es necesario tener una sociedad para registrar tu propiedad intelectual, ¿no? Lo puedes hacer desde una manera personal, mientras que se va desarrollando todo el tema de la sociedad, se van afinando términos y condiciones. Puedes hacer desde una manera personal el registro de propiedad intelectual. Sí, puede hacerse a título personal y es recomendable hacerlo a título personal mientras se va materializando la sociedad, como te digo, porque si la sociedad registra ese activo, bajo las normas contables lo va a tener que registrar al costo de trámite. Es decir, por ejemplo, en Bolivia, el SENAPI te cobra más o menos 500 bolivianos por una marca. Entonces, en los activos, en los libros contables, si la sociedad registra el activo, lo va a tener que registrar a 500 bolivianos. Eso no es nada para el capital de la sociedad. Mientras que si la marca la has registrado previamente a título personal y cuando un inversionista quiere invertir, digamos, $10,000 por el 10%, eso quiere decir que la valuación de la empresa es $100,000, el emprendedor va a tener una contraparte que poner para alcanzar esa valoración, que es, bueno, yo recibo esos $10,000 de este primer inversionista, pero si está valorando mi emprendimiento en 100,000,
quiere decir que mi marca, mi software, mi plataforma, mi inteligencia de negocios, todos estos activos intangibles valen los otros 90,000. Y por lo tanto, es ese momento clave en el que el fundador presentará los activos intangibles a la sociedad y los valorará conforme a esta lógica de mercado en lugar de la lógica del simple trámite. Sin duda, los emprendedores que están ahí afuera con un producto, con un MVP, un prototipo, ya para que puedan registrarlo, ¿no? Y sin duda si piensan sobre todo levantar capital en algún momento. Mira, acá marcando esto, Ismael, acá lo siguiente, habíamos hablado un tema de sociedades, tener los términos claros, hemos hablado de registrar la propiedad intelectual. ¿Cuál es el siguiente paso acá para el emprendedor respecto a los temas legales? Quizás los errores más comunes o los tropiezos que ves en los startups ya cuando están en esta etapa. Uno de los principales tropiezos, y por eso también de ahí nace un tip muy importante, Marcelo, es la organización de su gobierno corporativo. Es decir, que desde el principio estos emprendedores deben saber cuál de los asociados fundadores es el CEO de la compañía, el que va a tomar las decisiones estratégicas más importantes, y cuál es el rol de los otros fundadores, sea que sean los líderes en tecnología, los líderes en ventas, dependiendo de la plataforma, para evitar un cruce de decisiones y que puedan consultarse las decisiones que se deben tomar por unanimidad o por mayoría de votos, o también entender qué tipo de decisiones son atribuibles solamente al CEO por su buen juicio y porque está creyendo que él es el promotor de la idea a nivel local o internacional. Eso es muy importante también porque muchos fundadores, lo que veo es que si son dos, por ejemplo, o son tres, generan unos instrumentos sociales, por ejemplo, de entrar en un lock, en un candado. Por ejemplo, tener una empresa con 50-50 de participación. Una empresa con 50-50 de participación es inviable para toma de decisiones posteriores, porque basta con que uno de los dos no esté de acuerdo en hacer algo, en una iniciativa, no se va a poder destrabar la toma de decisiones de esa sociedad, ni en términos legales, ni en términos comerciales, ni administrativos, simplemente por una mala opción al momento de fundar la sociedad y no tener las reglas de gobierno corporativo bien establecidas. Entonces, eso es muy importante, es un error muy frecuente que yo veo, que se fundan SRL, suele decir, con 50-50 de participación y no se establece un régimen de toma de decisiones. Otro de los temas que puedo recomendar ya a futuro, cuando la sociedad ya está inscrita o registrada ante el registro de comercio y ya tiene un registro tributario para poder empezar a dar las facturas correspondientes, es el tema de no tener esta como conciencia de que el inversionista les va a hacer un due diligence de la empresa en su momento, cuando ya quieran entrar a las rondas de inversión con gente seria que les va a proveer el efectivo para que puedan tener este modelo disruptivo de mercado. Y en ese due diligence hay una parte legal y los inversionistas generalmente llaman abogados para que los abogados valoren la empresa y vean si no tiene contingencias legales. Entonces es una parte muy importante tener los papeles en orden, obtener todos los registros y licencias, e inclusive si la actividad tiene cierto riesgo, como tú decías, por ejemplo, el riesgo de toma de datos de sus usuarios, el riesgo de la operativización de algún modelo disruptivo en salud, en biotecnología, incluso en aeronáutica civil, con drones, etcétera. O sea, cuando hay un agente regulado, pues es necesario que tengan también una serie de documentos legales para garantizar su operación. Tan simples como términos y condiciones en tu plataforma web, bien diseñados para la realidad del país en el que estás ejecutando tus operaciones. Si es en Bolivia, los términos y condiciones deberán citar la ley de telecomunicaciones, no ser abusivos con el consumidor en el momento de tomar sus datos y utilizar plataformas seguras de almacenamiento de datos para no divulgarlos a terceros o por negligencia o por intención, porque básicamente se deben proteger esos datos para que no caigan en manos de terceros ni se comercialicen sin el consentimiento del ciudadano. Lo mismo en el área del prototipo, brindarlo sin garantías, tratando de obtener el consentimiento del
del usuario de que, bueno, pues es una fase experimental y que es muy posible que los prototipos tengan fallas para evitar quejas posteriores. Lo mismo con las plataformas de mercado, ¿no? De tomar proveedores y tomar consumidores y enlazarlos, como por ejemplo las plataformas digitales de Uber, del sharing economy en general, Airbnb, etcétera. Lo que hacen son toman términos y condiciones muy fuertes para decir que como solo son intermediarios, cualquier problema entre proveedores y usuarios se tiene que solucionar entre ellos y no pueden culpar a la plataforma por cualquier ilícito o cualquier controversia que haya surgido. Entonces, como ves, el mundo de la economía digital y el mundo de las plataformas, de los desarrollos tecnológicos, etcétera, es muy amplio, pero sin un abogado en el equipo que les acompañe en esa navegación de los riesgos tecnológicos en los que se enfrentan, pues en un momento de due diligence van a parecer muy débiles. Y eso es un factor de los muchos que va a considerar el inversionista al momento de poner su capital. Wow, wow, mira, de hecho me ha sorprendido con toda esa información, pero sin duda es algo súper importante, ¿no? Porque vemos que, por lo menos algo que nos ha pasado, ¿no? Hemos tenido features específicos en nuestras plataformas que estamos desarrollando que necesitaban cierta autorización, ya estaba siendo regularizada, ya sea en Bolivia por la ASFI, por la AJ, o sea, por cosas así, ¿no? Que uno se le va de las manos y cree que porque es algo tecnológico puede pasar sobre esas regulaciones, pero sin duda es algo que hay que estar al tanto, ¿no? Porque ahí no vienen las multas, viene todo lo respectivo. Ahora, mencionaste, bueno, ahorita hablando de ese tema de garantizar operaciones y por qué igual lo traigo, porque normalmente algo que escuchas en el mundo de startups es en el momento de expandir, ya sea a otro país, normalmente expandes a países que tienen el tema o sea, todas las regulaciones de operaciones muy similares, ¿no? Para que no sea todo un problema adaptarlas para tu startup. Es algo que tú aconsejas, es algo que aconsejas para que los startups se evalúen en el momento de expandir, ya sea porque algo muy similar, o sea, vemos startups ya sea como Yaigo o vemos otras startups de Bolivia que han expandido a países similares como Paraguay, como o sea, y es un pequeño ejemplo, ¿no? Pero lo vemos constantemente a nivel global. Entonces, ¿qué aconsejas tú en esas situaciones? Algo para que igual puedan ver a futuro, ya que igual... entonces, ¿qué es lo que aconsejas tú, Ismael, para esa situación? Mira, Marcelo, justo a colación traigo ese dicho que en el ecosistema local es muy popular, que dice que si lo triunfas en Bolivia, puedes triunfar en cualquier parte de Latinoamérica y el mundo. Siendo Bolivia un país tan difícil para hacer negocios, estando rankeados en el puesto 150 de 180 países en la economía global para realizar negocios con este clima tan adverso, pues una vez que uno puede sortear las distintas etapas de regulación, de estructuración del modelo, etcétera, pues esa inteligencia adquirida va a ser muy fácil de replicar para otros países latinoamericanos. Entonces, evidentemente, el principal factor es económico, es un factor de potencial de expansión de la startup hacia otros países y de su plataforma, ¿no? De que exista el mercado y de que haya un análisis serio de la competencia, pero en términos legales es muy recomendable que al haber tenido esta experiencia de la cultura jurídica boliviana, puedan hacer las preguntas más aptas y más adecuadas a los asesores correspondientes en cada país, porque hasta los mismos asesores se van a sorprender de cuán sabio es el emprendedor boliviano, porque pues ya aprendió con la práctica, ya aprendió a lidiar con nuestras instituciones. Entonces va a ser mucho más difícil que sean sujetos a confusiones o equivocaciones en otras jurisdicciones si han dominado la ley boliviana. Eso es muy, muy importante, creo que es muy atinado de comentarlo. Y por último, el tema de la expansión a Latinoamérica también va a tener ciertos riesgos en cuanto a que Bolivia es un país muy poco explorado en términos tecnológicos y legales. Entonces, hay otros países con una legislación más sofisticada. Esos países con una legislación más sofisticada necesitarán de un análisis más serio. Por ejemplo, en Bolivia el crowdfunding no es regulado, no se puede hacer crowdfunding de acciones, apenas sí con ciertos esquemas de donación para las plataformas tecnológicas bolivianas, pero en países como en Brasil, Chile o Panamá,
el crowdfunding tiene una regulación específica y bueno, pues, se tendrá que adaptar a ese tipo de visiones ya más sofisticadas. Por eso es tan importante contar con asesores legales en todo el proceso, desde Bolivia para afuera y también en los demás países. Claro, wow, wow, sin duda son factores súper importantes, ¿no? Que no tomamos en cuenta bueno, como cualquier otro boliviano, especialmente en el mundo de startups, nos damos cuenta, ¿no? Que el lado tecnológico no está tan regulado todavía en Bolivia y sin duda le queda mucho por regularlo, ¿no? Ahora, hablando este tema de expansiones, cuando vamos a expandir como startups, ¿es necesario registrar la propiedad intelectual en cada país? ¿Cómo funciona esa parte? Sí, es muy recomendable que bajo la vía de la marca sí pueda ser registrada en los distintos servicios de registro de propiedad intelectual en todas las partes del mundo en donde pretendamos operar. Es muy común que nuestro nombre sea único en nuestro mercado principal o local, pero que ese nombre esté ya destinado a otras actividades tal vez similares o tal vez dentro del mismo rubro en otros países. Entonces nos va a obligar el hacer las búsquedas y los registros cuando estamos expandiéndonos, nos va a obligar a rediseñar nuestro producto para acostumbrarlo a la realidad de los lugares a donde nos estamos expandiendo. Entonces siempre es muy útil el realizar estas búsquedas y registros. Sé que es muy caro para un emprendedor que todavía no tiene capital, pero en las primeras rondas de inversión, si queremos expandirnos, se debe presupuestar un gasto de propiedad intelectual para poder ingresar y adaptarse a los mercados extranjeros. Wow, wow, y sin duda todos estos gastos, ya sea propiedad intelectual, gastos, todo el área legal, son cosas que los emprendedores no tomamos en cuenta, ¿no? O sea, es algo que no está en nuestro planning financiero, no está para nada en nada, ¿no? Pero sin duda es algo que nos va a ahorrar demasiado en el futuro. Ahora, yéndonos un poco, quizás retrocediendo un poco lo que mencionabas atrás acerca de las tomas de decisiones, algo que nosotros hemos aplicado como startup ya hace ya un par de meses es tener un advisory board, ¿no? O sea, un board de tipo consejeros que en realidad son nuestros mentores, ¿no? Específicamente para las tomas de decisiones, ya que aparte tienen toda la experiencia, es algo que recomiendas, hay algo que se tiene que poner igual legalmente, ya sea hablando con los socios en términos y condiciones, ¿qué es lo que recomiendas en esa situación? Quizás si puedes expandir un poco acerca de ello. Definitivamente es uno de los mejores consejos que ustedes pueden haber tomado tanto en el ecosistema local como a nivel internacional. Muchas veces el tema de gastos y el tema de la sofisticación del asesoramiento hace que los emprendedores ni siquiera recurran al abogado. Pero en la cuestión de generar advisory boards, en donde generan una relación de mentor y aprendiz o guía que le va a abrir oportunidades de negocio o guía que le va a poder hacer navegar en las contradicciones, en las sutilezas del mercado local, es muy, muy importante porque existen muchos profesionales muy bien capacitados que con gusto están abiertos y han abierto sus puertas para realizar este tipo de mentorías sin ningún tipo de interés económico, al menos al presente del emprendedor, para poder darle la ventaja de que estructura bien su negocio y a futuro se pueden generar ciertas sinergias. Y esta oferta de sinergias, esta negociación con los asesores, también tiene que el emprendedor que conocer que pues no solo está vista en términos económicos de honorarios o de cuotas dentro de la participación de la empresa, es decir, hacerlos socios, pagarles con equity, sino que también puede ofrecerse y puede generarse sinergias muy interesantes como la recomendación futura para los negocios y las operaciones cuando el emprendimiento arranque, el siempre ir de la mano con estos estudios y con estos asesores para darles ese reconocimiento reputacional de que han sido parte de la concreción de un sueño que se ha expandido hacia la región. Entonces, este tipo de ventajas o soft, le decimos candies, ¿no? De unos premios que puede dar el emprendedor desde su posición de visibilidad hacia sus asesores, son muy importantes y muchas veces uno cree que ni siquiera están en el mercado para ser discutidos y sin embargo es algo muy, muy común
cada vez es más común y cada vez es lo más recomendable para los emprendedores que no tienen los recursos al momento de iniciar sus iniciativas. Wow, wow, perfecto. Perfecto, todo ahí lo tiene la audiencia para que lo tomen en cuenta. Mira, Ismael, hemos hablado ya un montón acerca de todo, de tácticas y, bueno, consejos y tropiezos comunes que tienen ahí los fundadores. Quisiera un poco dirigir a lo que haces con Startups Bolivia, ¿no? Viendo un poco acerca de cómo ves actualmente el contexto en Bolivia, quizás para ponernos, o sea, tomando en cuenta que tenemos una audiencia internacional. Sin duda Bolivia está un poco retrasado, creo, con todo el tema de startups, y hay regulaciones que no fomentan la fundación de startups, ¿no? Entonces, quizá que nos comentes un poco de cómo ves tú el contexto, eh, específicamente el cambio que ustedes están yendo día a día como Startups Bolivia, ¿no? Si nos puedes expandir un poco acerca de eso. Mira, es justamente ya para el futuro de las políticas públicas bolivianas, es necesario que empecemos a adecuarnos a el tema macro de cómo el continente está sufriendo toda una revolución. Hay ya más de 5 países que han aprobado leyes de emprendimiento en la región para promover inversiones en sus emprendedores, para reconocer sus activos tecnológicos y para generar estos espacios experimentales en donde la innovación sea bienvenida. También ya hay 2 países en Latinoamérica que han adoptado sociedades de beneficio e interés colectivo, de tal manera de garantizar que los emprendimientos sociales, emprendimientos de triple impacto con un fin social y ambiental más allá del fin de lucro, sean reconocidos y tengan preferencias e incentivos dentro de la economía de mercado. Entonces, Bolivia se está quedando atrás, esperemos no por mucho tiempo más, y la Asociación de Startups justamente busca el defender los intereses colectivos de los emprendedores tecnológicos como un gremio especializado. Los farmacéuticos tienen una cámara farmacéutica, los industriales tienen una cámara industrial. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia los agrupa a todos como la voz del sector privado frente al gobierno. Stardust Bolivia es la iniciativa que busca que los emprendedores tecnológicos tengan una voz, que se puedan defender los intereses de estos emprendedores frente al Estado y que así se puedan promover mejores reformas para adecuar las leyes. Muchas veces los emprendedores no arriesgan el construir un prototipo en un área innovadora porque creen que el regulador los va a perseguir, les va a prohibir, les va a cobrar multas, etc. Entonces, es muy importante que estemos unidos. Aprovecho también tu plataforma en realidad porque es una convocatoria pública para que nos contacten si tienen cualquier tipo de problema o tienen más interés en saber las actividades de nuestra asociación, pero ya, como te digo, desde el 2019 que llevamos en la lucha por una ley de emprendimiento y estamos consiguiendo frutos desde con autoridades del nivel central, como autoridades subnacionales, municipios, integración con otros gremios como la Cámara de Industria, etcétera, de tal manera de fortalecer el ecosistema emprendedor desde ese lado, el lado de la política pública que es tan importante. Wow, wow, no, y sí, sin duda estoy totalmente de acuerdo. La primera vez, como te comentaba un poco ahí, previo a la entrevista, cuando Tony igual me introdujo a esto, igual me alegró bastante saber que hay otros emprendedores que están en esto, ¿no? Porque sin duda ahí se crean sinergias y ahí es cuando se forma realmente un ecosistema. Entonces, sin duda es algo importante que hace falta, no solamente en Bolivia, pero en otros, como Bolivia, como en cualquier otro país de Latinoamérica, ¿no? Para poder fomentar y crecer y alimentar este ecosistema. Entonces, mira, Ismael, lamentablemente ya estamos llegando al final de la entrevista. Quisiera, antes de dejarte ir, que nos des, que nos respondas una pregunta que le preguntamos a todos los speakers, ¿no? Eh, y es, ¿cuál es tu consejo más grande que quizás tú te hubieras dado, ya sea el momento de emprender, quizás girar una perspectiva legal, el consejo que tú quieras, pero para que igual lo tome en cuenta la audiencia, ¿no? Buenísimo, mira, mi principal consejo, yo creo, Marcelo, es conoce tus limitaciones y conoce que hay muchas personas dispuestas a ayudarte en el mundo empresarial, en el mundo legal, sin la necesidad de tener, digamos, el prejuicio de que estas personas van a tomar propiedad o van a irrumpir en tus decisiones.
Creo que ese consejo me habría servido mucho en los ámbitos de mi carrera legal temprana, porque muchas veces cuando uno tiene una idea innovadora, busca pues ponerse la mochila y la carga de todas las decisiones a nivel individual. Entonces, conoce que siempre hay gente dispuesta a ayudarte y que esas personas que están dispuestas a ayudarte podrían estar en los lugares menos esperados. Haz muchas redes, constrúyelas y expon tu idea para encontrar un equipo que pueda satisfacer de la mejor forma tus expectativas. Wow, wow, qué buen consejo, Ismael. Y la verdad es algo que fomento y quiero fomentar igual que se puedan unir a esta comunidad, los emprendedores, si tienen una startup, a esto de Startups Bolivia. Y sin duda es un muy buen consejo, ¿no? Es algo que resuena bastante conmigo. Y bueno, te quiero agradecer, Ismael, por tu tiempo brindado, por las pequeñas tácticas y estrategias que nos has puesto para que igual la audiencia no cometa estos errores en el momento de emprender, ¿no? Así que muchas gracias por todo, Ismael, y esperamos tenerte de vuelta en el programa acá un tiempo y bueno, te deseamos todo lo mejor. Te agradezco mucho, Marcelo. Yo también te deseo todo lo mejor. Felicidades por esta iniciativa que visibiliza los emprendimientos y visibiliza las acciones que están realizando en el ecosistema. Esperamos estar en contacto entonces y para cualquier cosa yo siempre voy a estar a tu servicio en cualquier red social y en cualquier tipo de plataforma en la que nos encontremos en el futuro. Perfecto, Ismael. Muchas gracias y bueno, un gusto haberte tenido en el programa. Vamos a estar en contacto. Un fuerte abrazo a la distancia. Que estés muy bien.